Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi canal de YouTube en el cual Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva admirable, y por mi perfil de Facebook, Silvani Vilches. Por allí pueden encontrar todas mis prédicas hasta el día de hoy. Bueno, es una gran bendición, como siempre, un gran gozo compartir con ustedes el Evangelio de las virtudes de Cristo, el Evangelio de la gloria de Dios, el Evangelio de su abundante gracia, el Evangelio que es el único que salva, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente de judío, pero también de griego. Ya que el Evangelio no fue creado para que el hombre prosperara aquí en la tierra, no fue creado para que el hombre tuviera su mejor vida aquí en la tierra, no fue creado para que el hombre dependiera de sí mismo y alcanzara todas sus metas y sus propósitos vanos y pasajeros. El Evangelio fue creado por Dios para salvación. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha decidido, por amor a sí mismo y por amor a nosotros, salvarnos de su santa y justa ira por medio de Cristo Jesús. La buena noticia del Evangelio es que Dios ha decidido reconciliar al hombre por sí mismo mediante Cristo. Amén. Y mediante la cruz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Se le pido a Dios que me ayude a compartir la buena noticia del Evangelio como hasta ahora lo he hecho, guiado por su Espíritu Santo, para que Él sea glorificado en Cristo Jesús y su Santo Espíritu, que me dé lo suyo y me lo haga saber. Amén. Amén. Le pido todo esto, mi Dios de Israel, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, comenzamos ayer con la crucifixión y muerte de Jesús, ¿verdad? Vimos como, bueno, a Jesús le dieron 40 latigazos, ¿verdad? Le pusieron una corona de espinas, lo vistieron como rey, se burlaron de ellos. Vimos como la ira de Dios empezó a derramarse en mi Señor Jesús. Dijimos que el número 40 en la Biblia es símbolo de castigo. El número 40 en la Biblia representa castigo. Por eso cuando Dios se airó, por ejemplo, con el pueblo que Él sacó de Egipto con brazo fuerte y con mano extendida, ¿verdad? Cuando Él se airó con ellos, ¿qué hizo? Lo puso a vagar por el desierto 40 años, ¿verdad? El número 40 también significa castigo o, en algunos casos, preparación. Por ejemplo, mi Señor Jesús pasó 40 días en el desierto para ser tentado. Para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Otra cosa que se me ocurre o que me viene ahora a la mente, que el Señor me trae a la mente, es el diluvio, ¿verdad? 40 días llovió sobre la tierra en los días de Noé, ¿verdad? 40 días y 40 noches lloviendo, como señal de castigo porque el pecado de la humanidad ya había aumentado sobremanera. Y el Señor vio que todo pensamiento del corazón del hombre se inclinaba hacia el mal. Y por ende lo castigó con 40 días de lluvia hasta que no quedó ningún alma viviente, solamente Noé y su familia, ¿verdad? Vemos que mi Señor Jesús recibió los 40 latigazos en señal de que la ira de Dios ya se estaba derramando en Él. Recordemos que mi Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para quitar el pecado del mundo, Él tenía que tomar nuestro lugar en la cruz.
Él tenía que tomar nuestro lugar y recibir la justa y santa ira de Dios por mis pecados y los tuyos, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Recordemos este hecho en la cruz. será un fenómeno o será algo que yo he llamado un glorioso intercambio, como dice esa bella alabanza. Hay una bella alabanza que dice: aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Entonces, ese glorioso intercambio de que habla esa bella alabanza, de que habla 2 de Corintios 5:21, ocurrió precisamente en la cruz, cuando dice la escritura que el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. ¿Quién lo volvió pecado? ¿Quién volvió pecado a Cristo? Porque Él no cometió pecado. Él no cometió pecado en los días que estuvo sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo explicamos que la palabra dice: a que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado? ¿Quién lo volvió pecado? Dios Padre lo volvió pecado. ¿Y cómo hizo eso Dios? Bueno, Dios agarró todos mis pecados y tus pecados y los cargó a la cuenta de Cristo, para que yo y tú quedáramos limpios de pecados, y cuando Cristo muriera en cuerpo, ¿verdad?, Él muriera con nuestros pecados, para así nosotros recibir vida eterna. Porque ¿qué pasa? Cristo muere por nuestros pecados, pero nosotros recibimos la justicia perfecta de Cristo, por lo cual somos justificados delante del tribunal de Dios y de Dios Padre de todos. Amén. Entonces, bueno, Cristo fue humillado, le dieron 40 latigazos, cosa que era muy humillante para los israelitas, cosa que Dios había prohibido a los hebreos hacer. Los hebreos, cuando aplicaban un castigo, solamente llegaban a 39 latigazos para no humillar sobremanera al hermano, ¿verdad? Pero como la muerte de Cristo le aplicó fue, el pueblo romano sí le dieron los 40 latigazos, ¿verdad? También le pusieron la corona de espina y bueno, se burlaron, le pegaron, le escupieron, le pusieron un manto escarlata en forma de burla, ¿verdad? Y decía: salve el rey de los vivos, en fin. Luego llegó el momento de que mi Señor Jesús llevara la cruz. Pero ¿qué pasa, hermano? Mi Señor Jesús ya iba tan destruido, ya iba tan molido, ¿verdad? Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Ya Dios había descargado la ira de Él en Cristo, de tal manera que mi Señor Jesús ya estaba muy mal herido, hermano, muy mal herido. Recordemos que los latigazos romanos no eran normales. Tenían unos clavos, creo que leí yo que eran de 8 centímetros, que cada vez que el clavo hacía contacto y jalaba el romano, pues le jalaba un pedazo de carne. No eran latigazos normales. Y por si fuera poco, también a mi Señor Jesús le pusieron una corona de espina. Y por si fuera poco, también le dieron con una caña. Y todo ese sufrimiento, por causa de ti y por mí y de mí, para cumplir la voluntad de Dios y, como dice la palabra, padecer el justo por los injustos. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy estuviéramos en presencia de Dios, no como enemigos, sino como hijos amados. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces, vemos que en estas condiciones mi Señor Jesús no podía llevar la cruz. Por eso vemos en el versículo 32, ¿verdad?, que dice que hay un hombre que se llamaba Siré, que era originario de Sirene. Perdón, Simón, que era originario de Sirene, para que ayudara a mi Señor Jesús a cargar con la cruz, porque la muerte de cruz
era la peor muerte que había en ese tiempo. Tanto así que cuando dice la escritura que mi Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte y repite muerte de cruz. Porque la muerte de cruz era la peor de las muertes, ¿ok? Pero era la peor de las muertes por varias razones. Porque era humillante, porque te exhibía ahí desnudo públicamente para que todos te vieran. Y también porque era una muerte que era algo muy feo, porque obligaban a la persona que iba a ser ejecutada a llevar el objeto de su ejecución. Es decir, obligaban a los que iban a ser muertos en la cruz a cargar con su cruz. Pero claro, mi Señor Jesús estaba tan maltrecho, tan destruido, tan molido por la ira de Dios que permitieron que este hombre, Simón de Cirene, cargara con la cruz. Entonces, bueno, si quieren ver el video, todo lo que se dijo en esta prédica, pueden ver mi video pasado por mi perfil de Facebook, lo pueden encontrar, o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, ¿ok? Vamos ahora a los versículos que corresponden el día de hoy. Vamos a estar del versículo 46 al 56, ¿ok? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Alías llama a este, y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniendo en la caña y le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, que guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, le vinieron de gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Amén. Alabanza a Dios. Entonces, bueno, vamos a leer, como siempre, versículo por versículo, que el Señor me dé y me ministre todo lo que yo deba decir en esta hora, para que lo que salga de mi boca no sea mi conocimiento ni mi palabra, sino la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y el Señor mi Dios, el Dios de Israel, sea glorificado. Amén, amén. Bueno, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, hermano, mi Señor Jesús no habla por hablar. Yo siempre lo recargo en casi todos mis videos. Mi Señor Jesús no habla por hablar. Miren, Él dijo, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a darle su completo cumplimiento. ¿Ok? Mi Señor Jesús no habla por hablar. Hasta esta frase que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era para cumplir, era cumplimiento del Salmo 22.
donde el profeta David, lleno del Espíritu Santo, el profeta David clama estas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Así que podemos ver que mi Señor Jesús, hasta en ese momento de agonía, hasta ese momento de angustia, perdón hermano, un momento que hay calor aquí porque no tengo luz, entonces me suda mucho el rostro. Hasta en estos momentos de agonía, mi Señor Jesús está cumpliendo las escrituras, está cumpliendo lo que el Salmo 22 dice. ¿Y por qué mi Señor Jesús clama esa palabra? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira, hermano, mi Señor Jesús, en ese momento, estando en la cruz, Él se volvió maldición, Él se volvió pecado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Él se volvió pecado. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, Dios cargó todos mis pecados y todos sus pecados en Cristo y nos dio su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21 o 22, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué mi Señor Jesús gritó de tal manera? Fíjense que mi Señor Jesús ya estaba muy debilitado. Ya estaba a punto de morir, ¿verdad? De entregarle el Espíritu al Padre. Morir terrenalmente hablando. Tal vez está. Y vemos que Él pega este grito de desesperación. Este grito cargado de angustia. Este grito cargado de mucho miedo. ¿Por qué creen que Él gritó de esta manera? Tan desesperante, tan agonizante, tan temible. Porque Él por primera vez estaba sintiendo en carne propia lo que es ser separado de Dios. Porque por primera vez había pasado algo que no había pasado desde la eternidad y no va a volver a pasar nunca más. Que el Hijo, el Verbo eterno, el que era un principio con Dios Padre, como lo dice Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Juan 1:1. El Hijo se había separado por primera vez del Padre. Miren, yo creo que yo lo comenté ayer, pero hay que volverlo a comentar. Siempre es bueno repetir estas cosas. La palabra de Dios es bendición y hay que repetirla una y otra vez. Y allí está una gran bendición también. Más allá de los latigazos que obviamente le dolieron porque Jesús estaba en un cuerpo como el tuyo y el mío, más allá de la corona de espinas que obviamente le dolió porque era un cuerpo tan anal como el tuyo y el mío, más allá de que le dieron con la caña que obviamente le dolió, de los golpes, de las humillaciones que recibió, nada hizo sufrir más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que el momento en que Él siente que el Padre se separa de Él. Se separa de Él, hermano. Esto es algo terrible. Esto es algo terrible. Y para mi Señor Jesús es algo horripilante que estoy seguro que Él nunca va a volver a experimentar. Y que nunca va... que no va a querer experimentar nunca más. Porque es algo horrible lo que sucedió. Recordemos que Él ha estado con el Padre desde la eternidad. O sea, la comunión que Jesús tiene con el Padre va más allá de lo que la mente humana puede razonar, de lo que nuestra mente finita puede procesar. La comunión entre el Hijo y el Padre es algo que solamente ellos conocen. O sea, es algo muy alto para nosotros. Un conocimiento muy elevado en realidad. Si a nosotros nos duele, por ejemplo, si a un padre le duele cuando le matan a un hijo y le duele esa separación y nomás que lleva conociendo al hijo, póngale 30 años y el padre llora y sufre
y recuerda al Hijo todos los días hasta que se muere, imagínense qué sintió nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando el Padre se separó de Él. Eso fue un dolor desgarrante, eso fue un temor indescriptible, eso fue una agonía insoportable para mi Señor Jesús, por lo cual lo llevó a clamar: Padre, Padre, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cumpliendo así el Salmo 22, ¿ok? Versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían: al oírlo, Elías llama a este. Fíjense bien, los fariseos nunca se enteraban de nada. En realidad, ustedes saben que ellos no le entendían a mi Señor Jesús porque eran cosas espirituales. Eran cosas del espíritu, que los que están en la carne, los que son terrenales, los que no tienen la mente de Dios, ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu de Cristo, pueden entender. Ellos, como siempre, estaban razonando humanamente y estaban tratando de interpretar lo que mi Señor Jesús acaba de decir literalmente. Y ellos que estaban pensando que mi Señor Jesús literalmente estaba invocando el nombre del profeta Elías, pero no sabía que en otro idioma estaba clamando al Padre, estaba diciéndole al Padre que por qué lo había desamparado. No sabían, porque no tenían el Espíritu Santo en ellos, obviamente, y Dios no les recordó el Salmo 22. No sabían que mi Señor Jesús estaba citando literalmente el Salmo 22. Porque bueno, ellos eran hijos del diablo y, como les digo, nunca se daban cuenta de las cosas espirituales porque no podían entenderlas, porque, como dice la Escritura, se habían de entender o discernir, como dice la Escritura, espiritualmente. Y ellos nunca eran espirituales. Ellos siempre andaban en la carne y siempre querían entender a mi Señor Jesús literalmente. Y por eso nunca lo entendieron. Y por eso, bueno, tuvieron el fin que tuvieron. Amén. Pero ellos, obviamente, como hijos del diablo que eran, como personas de esta tierra, carnales y terrenales, pensaron que mi Señor Jesús literalmente, disculpe, hermano, es que el perrito está persiguiendo un gato. Bueno, ellos pensaron literalmente que mi Señor Jesús estaba llamando al profeta Elías. Y ni cerca estaban de lo que estaba haciendo mi Señor Jesús. Pero bueno, entendemos que la condición espiritual de los fariseos, de los ancianos, de los religiosos de la época, era la peorcita que podía haber. Ellos estaban muertos en delitos y pecados, ellos estaban apartados de Dios, ellos no conocían al Dios de Israel, porque si hubieran conocido al Dios de Israel, no hubieran sacrificado al Hijo de Dios. Mi Señor Jesús dijo: si conocieran a mi Padre, a mí me conocerían. Si amaran a mi Padre, a mí me amarían, porque yo salí de Él. Pero ustedes no me conocen, por lo tanto no conocen a mi Padre. Así que por eso mi Señor Jesús no esperaba mucho de esa gente. Ok, entonces bueno, gloria a Dios. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber, ¿ok? Yo dije ayer, hermanos, que mi Señor Jesús, en uno de los evangelios, el Evangelio de Juan, para ser más exacto, ya finalizando, mi Señor Jesús dice: tengo sed. Y dice la Escritura, esto lo dijo, dice el Evangelio de Juan, esto lo dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Lo dicho en la Escritura, ¿verdad? Eso está en el Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti. Salmo 62 o 42, no recuerdo bien. Pero dice literalmente: mi alma está sedienta de ti.
¿Por qué Jesús estaba sediento? ¿Y por qué pidió de beber, como les comenté yo ayer? Sé que ayer lo repetí, lo dije, pero bueno, como siempre lo he dicho, repetir las escrituras es también una bendición, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando el Padre abandona a mi Señor Jesús por primera vez siente, está sediento de Dios, es decir, siente la necesidad de Dios, siente la necesidad de tener al Espíritu Santo en él, se siente vacío espiritualmente, sediento, tiene sed de Dios, anhela el Espíritu Santo, anhela el agua viva, ¿verdad? Y dice la palabra que beba de esta agua que yo doy no tendrá sed jamás, ¿verdad? Si tú conocieras quién es ante mí, le dice Jesús a la samaritana, si tú conocieras quién es ante ti y el don de Dios, tú me pedirías a mí agua, y yo te daría agua viva, y para que nunca tuvieras sed. Parafraseando un poco el texto. Entonces, ¿qué pasó cuando el Dios nuestro, el Dios de Israel, deja a mi Señor Jesús? Se cumple el Salmo 42, hermano, creo. Creo que es el 42, o si no el 62. Estoy un poquito en duda ahí. Pero dice el Salmo, mi alma está sedienta de ti, tengo sed de ti. ¿Por qué dice eso mi Señor? Porque claro, al Padre irse de él, al agua viva irse de él, al Espíritu Santo irse de él, ¿verdad? Él sintió por primera vez la necesidad de Dios, él sintió por primera vez la carencia de esa agua viva, él sintió por primera vez el anhelo de tenerla con él, porque él siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Él no tenía sed de Dios nunca más, porque él siempre estaba con Dios. Pero en ese momento, por el Padre, imputar nuestros pecados a Cristo, en ese momento de separación, entonces mi Señor Jesús, por decirlo así, queda sediento de Dios, queda seco de Dios, por decirlo de alguna forma, estaba sediento de Dios. ¿Sí me entiende? Mi alma está sedienta de ti, dice el salmista. Dice ese salmo, ¿verdad? Y eso fue lo que experimentó mi Señor Jesús. Una breve o momentánea sequía espiritual que lo llevó a él a pedir agua. Tengo sed, pero no se refería allí a una sed terrenal. Obviamente, muchos predicadores han dicho que ahí también se puede ver la humanidad de mi Señor Jesús, porque él tuvo sed. Pero más bien, si nos vamos al Evangelio de Juan, como les digo, él dice, el Evangelio de Juan es explícito y dice, esto lo dijo para que se cumpliera la escritura. O lo dicho por el profeta, no me acuerdo cómo lo menciona. ¿Y cuál escritura es? El Salmo 42. Se cumple el Salmo 42, que dice, mi alma está sedienta de ti. ¿Por qué el alma de Cristo estaba sedienta de Dios? Porque Dios lo había abandonado, porque el Espíritu Santo lo había dejado, porque esa agua viva que siempre estaba con él y en él, ya no estaba. Entonces era sentir ese vacío, era sentir ese vacío, ese hueco, esa, digamos, carencia de Dios, por así llamarlo. Él clama, mi alma está sed. Él dice, tengo sed, cumpliendo así lo que dice el Salmo 42. Amén, que dice, mi alma está sedienta de ti. Amén. Entonces, y al instante, uno de ellos tomó, y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y empapó vinagre y poniéndolo en la caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si
veamos si viene Elías a librarle. Fíjense bien, los fariseos muy tontos y hijos del diablo todavía estaban pensando que mi Señor Jesús estaba invocando literalmente al profeta Elías. Porque le dice, dejar, no le dé agua, no le dé agua. Como si dijeran esos hijos del diablo. No, dejarlo, no le dé agua. A ver si Elías viene y lo rescata. Entonces vemos cómo ellos todavía estaban pensando de manera literal que mi Señor Jesús había invocado a Elías para que éste lo salvara. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, hagan voz entregó el Espíritu. Que más Jesús, habiendo otra vez clamado, hagan voz, entregó el Espíritu. La última palabra que él dice antes de entregar el Espíritu al Padre es la palabra consumado es. O bueno, no, la última es en tus manos entrego mi espíritu. Pero antes de eso, hermanos, él dice consumado es. Antes de entregar el espíritu, la sexta palabra, si no me equivoco, es consumado es. Que significa que ya Cristo había finiquitado, acabado, culminado el plan de Dios. Cristo cumplió con el plan que Dios tenía para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo acabó la obra que el Padre había comenzado desde el Génesis 3:15. Cristo finiquitó, completó, culminó. Ya no hay más nada que el hombre pueda hacer para ser salvo sino creer en Cristo. Amén. Eso significa la palabra consumado es. Y la última palabra que es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vemos que cuando aquí dice que dio un gran grito, fíjense bien, versículo más Jesús otra vez clamando a gran voz entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí él entregó el espíritu al Padre, allí él cumplió, él habiendo acabado toda la obra que el Padre le había dado aquí en la tierra, él entregó el Espíritu al Padre, ¿ok? Ya no había más nada que él pudiera hacer porque ya todo lo había consumado, ya todo lo había realizado, ya había finiquitado la obra que el Padre le había dado a hacer y ya los hombres por medio de Cristo tenemos acceso al Padre, como vamos a ver en los versículos que quedan, ¿ok? Para esto murió Cristo. Vamos a ver para qué murió Cristo. Aquí hay varias cosas que podemos apreciar de qué fue lo que consiguió Cristo con su muerte. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando el Padre recibe el Espíritu de Cristo en la tierra pasan cosas. En la tierra pasan señales. Por decirlo así, cuando Cristo entrega su espíritu al Padre, en la tierra pasan señales, ¿ok? Vamos a ver qué señales. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Primera señal, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Cuál velo del templo? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿ok? Y había un lugar que era el lugar santo, ¿verdad? Bueno, ese velo que divide el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué es importante esto que se rasgó de arriba a abajo? Porque esto nos dice, esto nos hace ver
que el que rasgó el templo de arriba abajo fue Dios Padre. Dios Padre rasgó el velo del templo, de arriba abajo, en señal de que el lugar santísimo estaba abierto ahora. El camino hacia Dios ya estaba abierto. Cristo es ese nuevo camino hecho por Él, por su cuerpo, por su sangre, por su carne. Cristo es un nuevo camino al lugar santísimo. Cristo hizo el nuevo camino al lugar santísimo. Aperturó ese nuevo camino, porque el velo que se rasgó era la carne de Cristo. Y ese velo que se rasgó nos dio apertura al lugar santísimo. ¿Sí me entiende? Cristo es el nuevo camino que ahora todos podemos tomar sin excepción. Ahora no importamos si somos sacerdotes, si no lo somos. Ahora todos, por el nuevo camino que Cristo abrió con su sacrificio, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, al trono de la gracia, como está escrito en la carta de los Hebreos, ¿verdad? Por ese nuevo camino que abrió mi Señor Jesús por medio de su muerte. Eso es lo que representa que el velo se rasgó de arriba abajo. Representa que el camino que estaba cerrado, que estaba bloqueado, en el cual solamente podían entrar unos pocos, es decir, los sumos sacerdotes ordenados, ¿verdad? Ahora se había abierto para todo el mundo mediante este nuevo camino que es Cristo Jesús. ¿Amén? Ok. Ok, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjense bien, otra de las consecuencias de la muerte de Cristo, otro de los beneficios, podríamos decir, de la muerte de Cristo. El primer beneficio fue el camino al lugar santísimo fue abierto de par en par, y ahora tenemos entrada a Él por medio de Cristo Jesús, que ese es el camino vivo y nuevo que Dios estableció. Amén. Amén, por medio de su amor. Pero un segundo beneficio es que la muerte fue vencida, hermano. Cuando Cristo murió, en esa hora hubo una señal, que es esta que vamos a ver. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjense bien, esta fue otra señal, otro beneficio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. El camino al lugar santísimo había sido abierto para todos, gentiles y judíos por igual. El segundo, que la muerte fue vencida en el momento que Cristo entregó su espíritu al Padre, que Él partió a la presencia del Padre. En ese momento la muerte fue vencida, y como señal de eso, los sepulcros de los santos que habían muerto se partieron, se rompieron. Porque la muerte fue vencida en ese momento. En ese momento, Dios venció a la muerte en Cristo Jesús. En ese momento, la muerte perdió su poder, perdió su autoridad, perdió su dominio sobre los hijos de Dios, sobre los santos de Dios. Porque como pueden ver, las tumbas o los sepulcros de lo que se rompieron, ¿verdad? Que se rompieron, eran de los santos, es decir, eran de personas apartadas por Dios para su gloria. Esos sepulcros se rompieron, dando a entender que todos los santos de Dios, todo lo que creemos en Cristo Jesús, habemos vencido la muerte con Él. Porque así como esos sepulcros se rompieron, los de nosotros en el día postero se romperán y seremos levantados
en gloria para estar siempre con mi Señor Jesús. Fíjense que dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjense bien que esa palabra que usa, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Fíjense bien, los que mueren en Cristo o los que mueren en Dios Padre, para Dios Padre no mueren, sino que están dormidos. Por eso que dice, muchos de los santos que estaban dormidos se levantaron. ¿Por qué? Porque murieron en Cristo, porque murieron haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Cristo venció a la muerte, con su muerte, ¿verdad?, se manifestó en la victoria sobre la muerte, y los santos de Dios que ya estaban durmiendo se levantaron de su tumba, se levantaron. Los sepulcros de ellos se abrieron, como señal de que la muerte había sido vencida. Amén. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Que los sepulcros se abrieron. Ellos no se levantaron, o sea, ellos no resucitaron, ¿verdad?, de una vez, sino que los sepulcros se abrieron en señal de que la muerte había sido conquistada. Pero ¿por qué ellos no se levantan de una vez? Bueno, porque el primero en resucitar para vida eterna fue mi Señor Jesús, para que Él tuviera el primer lugar en todas las cosas. El primero que resucitó para vida eterna fue mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús en su ministerio resucitó a Lázaro, a Talita Cumi, ¿verdad? Él lo resucitó, pero no fue resurrección para vida eterna. Fue resurrección para demostrar el poder de Dios, para que se glorificara el nombre del Hijo de Dios, pero no fue resurrección para vida eterna. El primero que resucitó para vida eterna como primicia para Dios fue el Hijo. El primero que resucitó para vida eterna, para no ver más muerte, para que la muerte no se pudiera señorear más de él, fue Cristo Jesús. Así que por eso estos santos no salieron de sus tumbas, o sea, no resucitaron hasta que Cristo apareció. ¿Ok? Luego que Cristo resucitó y apareció, ellos también aparecieron y muchas personas lo vieron. Pero hasta que Cristo no resucitó, ellos no salieron del sepulcro. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que ser el primero en resucitar para la vida eterna, para que Él, como dice la Escritura, tuviera el primer lugar en todas las cosas. Amén. Entonces, bueno, por eso los sepulcros fueron abiertos en señal de que la muerte fue vencida, mas los santos dormidos no resucitaron hasta que Cristo resucitó y apareció nuevamente. Amén. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Claro, hermano, es como yo le dije ayer. Yo no he visto que porque muera alguien, el cielo se cubra de tinieblas. Yo no he visto que porque muera alguien, tiemble la tierra, hay un terremoto. Yo no he visto que porque muera alguien, los sepulcros se partan. Yo no he visto eso. Eso sucedió porque efectivamente mi Señor Jesús era Hijo de Dios. Y esto quedó evidenciado hasta para estos romanos gentiles, hasta para esos soldados, para este centurión que estaba allí presente. Estas señales fueron evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Porque ninguna otra muerte ha producido lo que produjo la de mi Señor Jesús. Ninguna otra muerte ha sido acompañada de tantas señales, tanto en los cielos como en la tierra, como la de mi Señor Jesús.
Entonces, ¿por qué fue esto? Porque efectivamente mi Señor Jesús era el que decía ser. Y cuando Él murió, cuando Él entrega el Espíritu al Padre, el Padre rasga el velo de arriba abajo, el Padre rompe los sepulcros, el Padre hace que la tierra quede en tinieblas. ¿Sí me entiendes? Porque no era una persona ordinaria la que estaba muriendo, la que estaba entregando su espíritu. Era el Hijo de Dios. Y hasta estos romanos, hasta estos gentiles se dieron cuenta de esto. Por eso dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Fíjense bien, reconocieron que mi Señor Jesús era lo que Él decía ser. Porque si no, no había motivo para que hubiera un gran terremoto, no había motivo para que la tierra se cubriera de tinieblas a la hora sexta hasta la hora novena, no había motivo para que el velo se alargara en dos de arriba abajo, no había motivo, pero ellos viendo y contemplando todas las señales que se estaban dando en ese momento, ellos no les quedó otra cosa que decir: sí, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales había seguido Jesús desde Galilea sirviéndole. Claro, recordemos que al pie de la cruz solo estaban las mujeres. María, la madre de Jesús, María Magdalena, María, la madre de Jacob y José. O sea, al pie de la cruz, hermanos, se encontraban, la mayoría de las personas que se encontraban al pie de la cruz de Cristo eran mujeres. Y estaban allí mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. La mayoría de la compañía de Jesús en ese momento de su crucifixión y de su ascensión al Padre, de cuando Él entregó el Espíritu, pues eran mujeres. Allí los apóstoles, recordemos que estaban dispersos, recordemos que ellos temieron y cada uno se dispersaron. Pues. Solamente quedaron las mujeres y Juan, el discípulo amado, que tuvieron al pie de la cruz con Cristo. ¿Amén? ¿Okay? Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas eran las mujeres que estaban. María Magdalena, que después que Jesús le sacó 7 demonios de ella, ¿verdad? Ella fue una fiel seguidora de Cristo y lo acompañó en su peregrinaje aquí en la tierra. María, la madre de Jacobo y José, María, la madre de los apóstoles, ¿verdad? Y la madre de los hijos de Zebedeo, que también eran apóstoles, ¿ok? Entonces, bueno, hermano, hasta aquí la predicación del día de hoy. Vemos como todo lo que pasó cuando Cristo murió, cuando Cristo entregó el Espíritu al Padre, era muestra, era señal de que efectivamente era el Hijo de Dios, que no era ningún loco, que no era ningún falso profeta, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios y por lo tanto Dios, al presenciar la muerte de su Hijo, dio todas estas señales en el cielo y en la tierra, abrió el camino nuevo al lugar santísimo, rasgando el velo de arriba abajo, y bueno, testificando con señales tanto en el cielo como en la tierra, que Jesús, efectivamente, como lo dijo este centurión romano, y como también lo vieron los guardias que estaban con él, que Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y bueno, ya vemos que la única compañía que tuvo Jesús en estos momentos era compañía mayormente femenina, excepto por Juan, el discípulo amado,
que también estuvo con él en ese momento. Entonces, bueno, gloria a Dios por este pasaje. Gloria a Dios por haberme permitido predicar. Le pido a Dios que sea Él. Glorificándose, a través de esta palabra, a través de su palabra. Que muchos vengan al pie de la cruz, hermanos. Miren, el tiempo está cerca. Cristo viene. Las puertas de la salvación están abiertas en par en par. El camino al lugar santísimo todavía está abierto. No pierdan el tiempo, hermanos y amigos. No pierdan el tiempo. Si aún no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, el tiempo propicio para la salvación es ahora. Buscar a Dios cuando puede ser hallado. Llamarle cuando esté cercano, hermano. El tiempo de la gracia todavía está vigente. Cristo tiene los brazos abiertos, esperando que tú te arrepientas y vuelvas a Él para darte comunión con Dios y para que puedas vivir con Él para siempre. Así que te exhorto que si no crees en Cristo, que si no crees en Él, cree, porque si no lo haces, estarás bajo la ira de Dios. Y si mueres de esa forma, lo que te espera es el infierno eterno, la separación eterna con Dios. Así que te ruego y te suplico que no desaproveches esta oportunidad y que en Cristo arrepiéntete de tus pecados y te aseguro que hoy mismo, por pura gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, recibirás el don de la vida eterna y pasarás de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de ser siervo a ser hijo amado de Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos, como siempre le digo. Dios lo bendiga y lo guarde. Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.